Desaparece el hijo del alcalde de San Pedro Ayampuc. Su vehículo fue hallado baleado y vacío en una solitaria ruta del municipio. La investigación ya se encuentra en curso, pero bajo reserva. Exalcalde sentenciado por desviar fondos públicos para campaña negra deberá ir a prisión. La justicia revierte su absolución y ordena su captura inmediata. Ahora la justicia deberá ir por su paradero. Anaí Keller queda fuera del juicio por el caso Hogar Seguro. La Corte de Constitucionalidad le otorga un amparo provisional en medio del proceso por la tragedia que dejó 41 niñas fallecidas. Ofrecen millonario aumento salarial al Ministerio de Salud sin aval de finanzas. Expediente fue rechazado por falta de respaldo presupuestario y el ajuste costaría 717 millones de quetzales. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves. Gracias por acompañarnos, gracias por su fiel sintonía. Soy Alberto Toro Bielma, mi compañera María Luisa Gómez se encuentra en una asignación especial, pero ya todo el equipo preparado para iniciar con la jornada noticiosa. Y arrancamos hablando del hijo mayor del alcalde de San Pedro Ayampuc, quien desapareció el miércoles por la noche cuando conducía una camioneta en la ruta que lleva a ese municipio. En el lugar quedó el vehículo con varias perforaciones de bala. Las autoridades investigan el caso, el cual fue declarado bajo reserva. El hijo mayor del alcalde de San Pedro Ayampuc se encuentra desaparecido desde el miércoles 14 de mayo por la noche. Néstor Quiñones viajaba a bordo de una camioneta gris sobre la ruta que conecta al municipio en el área, conocida como El Chilindrón. Según la información de las autoridades, Quiñones no viajaba con escolta. El reporte de la Policía Nacional Civil detalló que, durante la noche, alrededor de las 11 de la noche, se localizó en el kilómetro 20 el vehículo, el cual estaba con las puertas abiertas y con varios disparos en la carrocería. Pero adentro no se encontraba el hijo del jefe edil. Las autoridades investigan si se trató de un asalto o de un secuestro. Hasta el momento no se ha tenido ningún pronunciamiento del alcalde Nelvi Quiñones por la desaparición de su hijo y tampoco se informó si se habían recibido amenazas. Al consultar a la Policía Nacional Civil, se informó que no se podían brindar mayores detalles de la investigación, ya que el Ministerio Público la declaró bajo reserva. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y el ex alcalde de Santa Lucía, Cotzumalguapa, fue capturado este jueves con fines de extradición a los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. El exalcalde de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Héctor Romeo Ramos Cruz, de 56 años, conocido como Alfa, fue capturado con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. Fue detenido por la Policía Nacional Civil en un operativo ejecutado en el kilómetro 98.5 de la carretera a Cerro Colorado, Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Ramos Cruz es señalado del delito de conspiración para distribuir 5 kilogramos más de una mezcla de una sustancia que contenía cocaína, la cual sería enviada a los Estados Unidos. Durante la captura del ex jefe edil se incautó un pick-up, una pistola, una carabina y un celular. Héctor Romeo Ramos Cruz fue electo como alcalde de Santa Lucía, Cotzumalguapa para el periodo 2020-2024 por el partido Productividad y Trabajo. Buscó la reelección para este periodo por el partido Cabal, sin embargo no consiguió los votos necesarios. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Y la Sala Tercera de Apelaciones ordenó que el ex alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarez Sáez, vaya a prisión por delitos relacionados a la campaña negra en los comicios de 2019. La sala revocó la resolución de un tribunal que lo había absuelto de los delitos. El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarez Sáez, deberá ir a prisión por un caso de campaña negra. Así lo resolvió la Sala Tercera de Apelaciones al aceptar una apelación presentada contra la resolución del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal. El 29 de noviembre de 2024, dicho tribunal absolvió a Alvarez Sáez, quien era acusado de peculado por sustracción, por supuestamente haber utilizado fondos municipales durante su gestión como alcalde del referido municipio.
La investigación detalla que utilizó 145,000 quetzales para pagar a una empresa de comunicación, con el fin de desprestigiar al entonces candidato a alcalde Sebastián Siero. El dinero habría salido de los fondos municipales. La resolución de la Sala Tercera también señala que la condena dictada contra Albarizáez es de 12 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 50,000 quetzales. En caso de no pagarla, esta se convertirá en prisión a razón de 100 quetzales diarios. Además, no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena. La sala también resolvió mantener libre de cargos a Luisinho Sánchez, quien también fue absuelto. Ahora, todo queda en manos del Tribunal 11º de Sentencia Penal, que deberá acatar lo resuelto por los magistrados de la sala y remitir el expediente al Juzgado de Ejecución Penal para iniciar la búsqueda de Víctor Albarizáez y su traslado a prisión. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y Ramiro Muñoz, ex registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión por abuso de autoridad con propósito electoral y falsedad ideológica con agravación electoral. Esto dentro del caso Prosperidad Ciudadana. Recibió la sentencia por el procedimiento especial de aceptación de cargos en el Juzgado 10º Penal a cargo del juez Jimmy Bremer. Dentro de este mismo caso ya había recibido una sentencia por incumplimiento de deberes el 13 de febrero pasado. El juez también resolvió que no podrá ejercer cargos durante el tiempo que dure la condena y deberá pagar 15,000 quetzales por cada delito de concepto de reparación digna a una organización de ayuda social. Según la investigación, aceptó la inscripción del partido Prosperidad Ciudadana a pesar de contar con irregularidades en las actas de las asambleas del partido político. Hay información de última hora relacionada al deporte porque Antigua y Municipal empataron 0-0 en el partido de ida de la final de Clausura 2025, disputado en el Estadio Pensativo. El portero rojo Kederson Navarro fue la figura del encuentro al evitar que el equipo colonial tomara ventaja. Municipal dominó en el inicio y estuvo cerca del gol con un remate de Pedro Altán al poste. Al minuto 7, Antigua respondió al 43 con una clara ocasión de Robinson Flores, pero falló frente al arco tras una gran intervención previa de Navarro. El guardameta Escarlata volvió a ser decisivo en el segundo tiempo, como ya lo fue ante Misco y Marquense. Al minuto 81, Municipal se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Pedro Altán. El título se definirá el domingo 18 de mayo a las 14 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera. Vamos a retomar temas nacionales porque el próximo 22 de mayo Guatemala firmará un convenio con los Estados Unidos para ampliar la infraestructura del puerto Quetzal. El gobierno norteamericano advirtió que el país debe garantizar la seguridad del embarcadero. El 22 de mayo se tiene previsto que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y el Ministerio de la Defensa firmen un convenio para que se amplíe y modernice el puerto Quetzal. La negociación de este acuerdo comenzó desde 2024 y se cerró con la reciente visita a Guatemala del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Pero según Tobin Bradley, embajador de Estados Unidos en Guatemala, el país debe comprometerse a que los puertos cumplan con las medidas de seguridad. Estados Unidos y Guatemala trabajan de la mano para lograr un cambio transformador en los sectores de seguridad y justicia en Guatemala. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos se comprometió a expandir Puerto Quetzal. Pero Guatemala debe garantizar que estos puertos sean seguros. Mientras Guatemala se prepara con construir un corredor ferroviario entre las costas, debe comprometerse a garantizar que las mercancías no sean desviadas, que los envíos no estén en riesgo y que los productos lleguen a su destino intacto. El anuncio del embajador Tobin Bradley se da en el contexto de los recientes allanamientos que la FECI desarrolló en algunos terrenos cercanos al puerto Quetzal.
Los allanamientos del Ministerio Público se efectuaron el pasado 8 de mayo y señalan al presidente Bernardo Arévalo y a su hermano de haber cedido terrenos del Estado a empresas chinas. Ese extremo fue negado por el propio presidente y, según el Ejecutivo, las acciones del MP fueron una medida desesperada sin fundamentos. Además, aseguraron que las diligencias lideradas por Rafael Curruchiche no ponen en riesgo la firma del convenio estimado en poco más de $600 millones. El embajador estadounidense refirió que negociar con China es un riesgo. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el Ministerio de Salud anunció el miércoles un incremento salarial para los salubristas en el país. Sin embargo, lo hizo sin contar aún con el aval del Ministerio de Finanzas. El miércoles las autoridades de la cartera de salud anunciaron en una conferencia de prensa el incremento de 1.200 quetzales para el personal de la institución y un pago único de 2.000 para los contratistas. Sin embargo, el expediente aún no cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Finanzas, la cual es obligatoria según las normas presupuestarias antes de avalar cualquier incremento. Aunque las autoridades de salud manifestaron el miércoles que para ejecutar el aumento debían completar algunos trámites administrativos y legales ante Finanzas y la ONSEC, fue hasta este jueves que se conoció que el expediente del incremento fue devuelto por no incluir la modificación presupuestaria. Nosotros recibimos un primer expediente el 29 de marzo, el cual devolvimos al ministerio con algunas observaciones. Dentro de ellas, y la más relevante diría yo, es que no venía la modificación presupuestaria. Entonces no había forma de que pudiésemos realizar el análisis completo del expediente y poder emitir la opinión. Entonces lo devolvimos y a partir de esa fecha hemos estado en reuniones para darle seguimiento al tema. ¿No hay opinión favorable todavía? En este momento, a partir del 31 de marzo, que nosotros devolvimos el expediente, estamos a la espera de que ingrese nuevamente. Sin este aval, el Ministerio de Salud aún no puede ejecutar el incremento. Según las autoridades de Finanzas, el Ministerio de Salud prometió entregar el expediente la próxima semana. Lo que sucede es que, como a nosotros ya nos dieron el dato de cuánto es lo que necesitan, nosotros solo estamos a la espera de que llegue el expediente para poder operar. Pero entonces comieron ansias en el gobierno, ¿o qué? ¿Por qué? En total, la cartera de salud contempla un monto de 717 millones de quetzales, de los cuales 600 millones son de recursos propios y los otros 117 millones provendrán de la cartera del Tesoro. El aumento que sí tiene aval por el momento es el del 5% anunciado para el magisterio, lo cual representará un desembolso anual de 620 millones de quetzales. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y los diputados se despidieron este jueves del primer periodo de sesiones del Congreso de la República y se conformó la comisión permanente que será la encargada administrativamente del organismo legislativo durante los siguientes 2 meses y medio. En medio de la disputa entre el oficialismo y la oposición, los diputados dejaron fuera de la comisión permanente al legislador Mario Gálvez, afín a la oposición, por lo que este órgano quedó conformado por el resto de miembros de la Junta Directiva, entre ellos Neri Ramos, Jorge Castro, Jorge Ayala, Kevin Castillo, Juan Carlos Rivera Sabino Velázquez y José Pablo Mendoza. Ellos serán los encargados de convocar a los diputados por lo menos 2 veces al mes a plenarias que les permitan cobrar el pago de dietas. Y este día también fue presentada en el Congreso de la República una iniciativa con la que se busca crear la llamada Ley de Alivio Crediticio, mediante la cual se pretende crear un procedimiento de reestructuración de la deuda para aquellas personas que devenguen menos de 5,000 quetzales al menos, con deudas hasta por 100,000. La propuesta pretende que durante 90 días, tras la conciliación, se suspendan los embargos, así como que haya un procedimiento para limpiar el récord crediticio, sumado a que no se permita el embargo de viviendas, herramientas de trabajo o mobiliario básico. La propuesta fue presentada por el diputado Neri Rodas, del bloque Cabal. Tenemos más información y vea las siguientes imágenes, porque 2 carriles del anillo periférico en dirección a la Universidad de San Carlos permanecieron bloqueados durante la mañana luego del incendio de un tráiler que colisionó contra la baranda del paso a desnivel en la 23 Avenida en la zona 11.
El hecho ocurrió en sentido sur. Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas. La Policía Municipal de Tránsito confirmó que no se reportaron personas heridas. Debido al percance, el servicio de Transmetro activó un desvío temporal en la línea 7, ya que el accidente ocurrió frente a la estación San Jorge Sur. Mientras tanto, personal de Limpia y Verde trabajó en la limpieza del área para habilitar por completo la circulación vehicular. Y el juez Jimmy Bremer continúa este día escuchando hechos que se le señalan a presuntos integrantes de la estructura conocida como Piratas de la Muerte. Según la investigación, habrían participado en el crimen de más de 20 personas mediante el uso de bebidas adulteradas. En la sala de mayor capacidad del quinto nivel de Torre de Tribunales, el juez Jimmy Bremer continuó la audiencia de primera declaración de 16 personas señaladas por varios delitos y presuntamente integrantes de la estructura denominada Piratas de la Muerte. El Ministerio Público sigue desarrollando los hechos o eventos en los cuales los sospechosos habrían participado en la comisión de delitos y ha presentado escuchas telefónicas donde se evidencia la coordinación para afectar a sus víctimas. Al Búcaro, el Búcaro. El Búcaro estaba después, hasta el fondo, está hasta el fondo, la última colonia. Hasta el Búcaro. Mejor. Pasando el hospital, le digo. Sí, pasando la Esperanza, si no, pasando el hospital, Esperanza, al Búcaro, si no. Ahí viene, espera. Claro. Va bien, a ver, porque está comprando el café, no está. En el café está. Entonces, no, comprando bebidas, está. Ahorita sí. Pero ahorita no está vendiendo vos. Se lo estoy es que no. Pero no tiene cosa como del baricoque. No. ¿Y otra vez? El juez Jimmy Bremer aplazó la continuación de la audiencia para el próximo 21 de mayo, donde el Ministerio Público seguirá exponiendo los hechos en los que se señala a la estructura Piratas de la Muerte como responsable de haber participado en al menos de 23 muertes. Además, se les acusa de varios delitos. Entre los indicados se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Vamos a pasar a otro tema porque la comuna de Cantel en Quetzaltenango apeló la resolución del tribunal que resolvió respetar la libertad de culto y que se les permita a los propietarios del santuario de la Santa Muerte ingresar a la propiedad que no cuenta con licencia de construcción. Tras la resolución del Juzgado Primero del Ramo Civil de Quetzaltenango, constituido como Tribunal de Amparo, que ordena que la población y autoridades permitan el ingreso de los propietarios del Centro del Encanto del Quemé al Santuario de la Santa Muerte en Llanos de Urbina, Cantel, la comuna de este municipio apeló la resolución y asegura que el juez se excede debido a que el templo legalmente no se ha construido. Por considerar que en la sentencia se resuelven cosas que exceden a las facultades que la ley le ha otorgado a este juez. Porque como ustedes muy bien saben, existe una construcción en Llanos de Urbina en la cual se pretende que funcione un templo que venera a la muerte. No obstante, la sentencia refiere que se le permita el ingreso a estas personas al templo donde funciona el templo, lo cual pues es un exceso en sus funciones porque el templo todavía no existe. Además, el abogado de la comuna de Cantel asegura que se había denegado en un primer proceso y en otro juzgado las peticiones de los propietarios del Templo de la Santa Muerte. El otro amparo, que como he indicado denuncia los mismos hechos, fue suspendido en definitiva por el juzgado segundo. En este caso, existe un proceso administrativo en la Municipalidad de Cantel por una sanción de 500,000 quetzales por no contar con la licencia de construcción. Los propietarios apelaron la medida y aún está pendiente de revisión en el Consejo. Se trató de tener una postura de los propietarios del Centro del Encanto del Quemé. Sin embargo, señalaron que no se pronunciarían respecto a este tema, reportó Lucero Zapalú.
Hablemos de dinero. Ayer le comentaba sobre este posible impuesto arancel del 5% que se analiza en Estados Unidos imponerle a las remesas. Ante este panorama, ya analistas están alerta sobre algunos impactos, aunque el Banco de Guatemala estima que no se reduciría el monto total de divisas recibido. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un plan fiscal con una lista de prioridades para obtener nuevos ingresos, en la que se incluye un impuesto especial del 5% al envío de remesas a personas en el extranjero. Según agencias internacionales, los legisladores buscaban adelantar el martes 13 de mayo el proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere cumplir con sus promesas de extender las exenciones fiscales de su primer mandato con nuevas rebajas, que conllevan reducción en algunos programas y creación o aumento de impuestos en otros. Con esto se busca prevenir que los beneficios de los contribuyentes lleguen a los inmigrantes indocumentados. Para ello se exigirá un número de seguridad social a las personas que solicitan créditos y deducciones fiscales. De ser aprobada una medida como esta en Estados Unidos, en cuanto a su posible impacto en las personas migrantes y en la economía de Guatemala, Álvaro González Richie, presidente del Banco de Guatemala, indica que de ser aprobada, lo más probable es que los migrantes absorban este costo adicional y que no se traduzca en una disminución de sus envíos a Guatemala. Y de darse ese escenario, no tendría por qué haber una disminución en el monto de las remesas familiares enviadas al país. El costo de envío de remesas oscila entre el 5 y 10%, por lo que de aprobarse el nuevo impuesto aumentaría en 5% dicho costo, indicó Guillermo Díaz, investigador económico de la Universidad Rafael Andívar. A su criterio, en ese porcentaje se reduciría el monto de la remesa que recibe la familia, ya que la persona migrante podría seguir enviando el mismo monto actual del cual se descontaría el impuesto. La remesa promedio es de casi $800, por lo que el 5% serían $40, que representan alrededor de 300 quetzales menos para el receptor. En tanto, en términos macroeconómicos, equivaldría a una caída de 5% en el total de remesas que recibe el país, lo cual afectaría el consumo. Para evitar ese efecto, los migrantes tendrían que enviar más, lo que implica trabajar más o consumir menos en Estados Unidos. En este caso, el país podría registrar una caída de más de $1,000 millones en remesas, estimó Díaz, tomando en cuenta ese escenario. Tenemos más información. La ejecución de los consejos de desarrollo se ha estancado y hasta la fecha, este año apenas han utilizado un 8% de los más de 12,000 millones de quetzales asignados, producto de descuentos a otras carteras. Los consejos departamentales de desarrollo tienen a su disposición más de 12,000 millones de quetzales, un monto aprobado en medio de señalamientos por supuestos favorecimientos cuando se discutió el presupuesto de este año en el Congreso. Sin embargo, los recursos se encuentran estancados, al igual que muchas de las obras, ya que apenas se ha ejecutado un 8%, cuando para este momento debería ir en un 33% según estimaciones del Ministerio de Finanzas. El año podría cerrar con un 60% de ejecución, es decir, un 40% de los recursos irían al fondo común. Durante una citación en el Congreso se expuso que entre los factores que influyen está la falta de preparación del personal de las comunas que ingresan los expedientes, los cuales en su mayoría son devueltos por deficiencias. A esto se suma la burocracia en el Ministerio de Finanzas y muchos proyectos aún están en proceso de firma de convenios. Planificación, las mentiras que hay de los DMP a los alcaldes cuando les dicen que todo está bien, cuando en realidad no están bien, trasladan expedientes incompletos, les regresan con observaciones, los vuelven a regresar a las entidades rectoras. El tema de los avales, ese es un tema que ha sido un dolor de cabeza para nosotros en el Consejo. Yo no estoy orgulloso de esos datos, por supuesto que no. Los diputados plantean que para el próximo año ya no se permita que los consejos de desarrollo vuelvan a utilizar los recursos no ejecutados como ocurrió en el 2024. Históricamente las obras de los CODES han sido cuestionadas debido a que muchas de ellas son poco fiscalizables, ya que se construyen en áreas remotas y un porcentaje no figura en el sistema de inversión pública. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y la Unión Europea anunció que invertirán unos 7 millones de euros en Guatemala, los cuales se utilizarán en convenio con las organizaciones que brindan ayuda humanitaria y que en su mayoría integran el sistema de alerta temprana lanzado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. La Unión Europea destinará 120 millones de euros para ayuda humanitaria en América Latina y el Caribe durante 2025. A Guatemala se le asignarán 7 millones de euros, unos 60.200.000 quetzales. El anuncio se ha realizado durante la visita de la directora regional de ayuda humanitaria al país. Aparte de eso, en el momento en el que pasa algo, que haya
un huracán, que haya una inundación, fuegos forestales, tenemos todos unos mecanismos de respuesta de emergencia que nos permiten agregar con fondos adicionales a la respuesta que ya existe, y normalmente lo que solemos hacer es utilizar a todos los socios que están aquí, inyectándoles fondos adicionales para que ellos puedan responder si hay un evento que ojalá no ocurra, pero para el que estamos preparados. Guatemala está considerado como uno de los países con más multiamenazas para su población, no solo por la cantidad de volcanes que se encuentran activos en el país, sino también por el tema a la vulnerabilidad ante las inundaciones y desastres que se pueden estar registrando. Ante ello, la Unión Europea se prepara para realizar una nueva inversión, buscando con ello no solo crear comunidades resilientes, sino también fortalecer la metodología que se tiene para la acción a respuesta de desastres. Es un país donde el 40% de la población está afectada por más de 5 riesgos al mismo tiempo, donde 83% del PIB se genera en partes del país que están en zona de riesgo. Entonces, ante esa estructura de riesgo, la respuesta es evidentemente muy importante, pero más importante aún es la prevención, el manejo del riesgo y la preparación de todos los individuos, desde los niños más chiquitos hasta los abuelos. Entre las instituciones que recibirán un aporte de Unión Europea están Cruz Roja, Oxfam, el Programa Mundial de Alimentos, la Pastoral Social Cáritas, el Consejo Noruego para Refugiados, UNICEF, el Comité Internacional de Rescate, CARE, Acción contra el Hambre y Plan Internacional, entre otros. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Y mucha atención porque las autoridades de los 14 municipios de Escuintla deben estar alerta ante el inicio de la temporada ciclónica de este invierno. En el caso del Pacífico, informaron expertos, esta inició hoy 15 de mayo. Expertos en gestión de riesgo y desastre informaron que para este invierno se espera la formación de al menos 17 ciclones. Aunque no todos afectarían a Guatemala, las autoridades deben tomar las consideraciones del caso para actuar en cualquier emergencia. Históricamente 14 ciclones, ¿verdad?, que se generan en esta temporada. Sin embargo, se espera que en este año se tengan un promedio de 17, o sea que vamos a estar arriba de lo normal. En el tema de huracanes vamos a tener 9, posiblemente huracanes mayores, se tiene la probabilidad de tener 4 que se puedan incrementar. Como en años anteriores, los municipios afectados por inundaciones suelen ser Santa Lucía, Cotzumalguapa, La Democracia, Siquinalá, Puerto San José, Iztapa y Zipacate. En el tema hidrometeorológico, Nueva Concepción es el municipio con mayor impacto, ¿verdad?, en temas de hidrometeorológicos, específicamente inundaciones, seguido de San José, luego Escuintla, Iztapa, La Romera, Mazahua y Padina. Acá vemos esos eventos históricos que se han registrado según bases de datos, ¿verdad?, que maneja la Conred. Entre 5, 6 a 7 kilómetros puede haber un fuerte aguacero, donde ya la crecida de las correntadas del río pueden venir fuertes y lamentablemente pueden ser arrastrados. Entonces, por favor, evitemos todo esto para evitar pérdidas familiares. Para Guatevisión, Carlos Paredes.